Saludos mis hermanos, sean bienvenidos a este espacio Modeaní, un espacio de estudio y de oración que les habla de su hermano Matías. Los invitamos hoy a una serie de estudios que tratan sobre los fundamentos de la fe. En este día compartirá nuestro hermano Raciel el Israel de Elohim. Y quiero compartirles también un texto para introducirnos, ¿cierto?, a este estudio y a escudriñar las escrituras, como lo ha dicho nuestro Mesías Yeshua. Este texto lo encontramos en Efesios capítulo 2, verso 11, y dice: Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Elohim. Bendita esta revelación que el Eterno le entregó a el apóstol Pablo, con el cual damos inicio, ¿cierto?, a este tiempo de estudio y enseñanza. Quien les comparte hoy día esta enseñanza de nuestro hermano Raciel. Hermano Raciel, Adonai te bendiga y te guíe en este estudio. Shalom, shalom, mi hermano. Laila Tov, mis amados hermanos y hermanas, que el Eterno les bendiga. Como siempre, es un gozo y una bendición estar aquí presentando esta serie de estudios de los fundamentos de la fe para crear una base temática para la comprensión de la Sagrada Escritura. Bueno, como esta sería ya la lección número 6 de los fundamentos de la fe, ahora vamos a entrar al tema el Israel de Elohim. ¿Por qué es tan importante este tema? Porque este tema sienta las bases para nuestra identidad como pueblo del Eterno. También nos ayuda a desmentir ciertos mitos que hay con respecto a estas teorías de reemplazo que se han instaurado en los últimos siglos en los últimos tiempos, en los cuales establece que la iglesia es algo distinto al pueblo de Israel. Entonces, se hace una distinción en estas teorías clásicas de interpretación bíblica, en las cuales se hace una separación entre Israel étnico y supuestamente un Israel espiritual, que es otra entidad aparte. Pero como nosotros vamos a desmentir eso en base a la Sagrada Escritura y también basándonos en el principio de hermenéutica, el cual nos indica que escritura explica escritura, para evitar que nosotros tengamos interpretaciones privadas. Pero antes de comenzar, vamos a pronunciar la bendición antes de enseñar la escritura. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim benatan lanu et torato. Baruch atah Yahweh noten haTorah. Bendito seas tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito seas tú, Yahweh, dador de la Torah. Amén. Bueno, como les decía, mis amados hermanos, el tema de hoy es el Israel de Elohim, pero como hay un dicho que siempre repito, las afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias, pero gracias a la misericordia del Eterno, todas esas pruebas existen en la Sagrada Escritura. Nosotros solamente tenemos que establecer los mecanismos adecuados para estudiar las Escrituras, por lo que estos principios que la misma Escritura establece.
siempre con dos o tres testigos y también respetando el contexto bíblico de los pasajes y también lo que nosotros hemos aprendido acerca del método Pardés también, para que nosotros siempre tenemos que tener un texto base y también luego de entender lo literal del texto, ir armando conexiones y así ir profundizando en la Sagrada Escritura, que la misma Escritura se explique a sí misma. Ese es el objetivo. Entonces, nuestro texto base con el que vamos a partir como referencia es Gálatas 6, verso 16. Dice, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia hacia ellos, y al Israel de Dios, o al Israel de Elohim. Entonces, aquí el apóstol Pablo a lo que se está refiriendo que este Israel de Elohim no es una entidad nueva que reemplaza al Israel histórico, sino ni tampoco se está refiriendo a un pueblo que sea gentil meramente, sino a la restauración y la reunificación del pueblo del pacto. Claro, esto hasta el momento es solamente una afirmación, pero esta tesis la vamos a comprobar a medida que vamos profundizando en la Sagrada Escritura. Vamos a entender a qué se refiere Pablo cuando habla del Israel de Elohim, o el Israel de Dios en este caso. Elohim tenemos que entender que el término que se utiliza en hebreo para expresarse lo que nosotros conocemos como Dios, pero el término Elohim se traduce como poderosos o todopoderoso si nosotros lo tradujéramos mecánicamente del hebreo. Entonces, para nosotros es muy distinto decir Elohim a decir Dios simplemente porque Dios es un término genérico que se utiliza en las traducciones. Bueno, aquí también nosotros para establecer también otras conexiones con respecto a los textos bíblicos, también vamos a tomar como referencia a Romanos 9 del 25 al 26. Entonces aquí nosotros vamos a ir comprobando que el apóstol Pablo o el rabino Shaul, como se le conocía en su época, él no está haciendo una interpretación privada acerca de la escritura, sino que él está conectando el Tanaj o el Antiguo Pacto, como se le conoce, o como mal se le conoce el Antiguo Testamento, porque el testamento no, la palabra testamento no le hace justicia a la palabra pacto, porque el pacto es perpetuo, en cambio el testamento caduca, es como un contrato, caduca el testamento, pero los pactos del Eterno o sea, los pactos son eternos, esos no caducan. Entonces aquí dice en Romanos 9 del 25 al 26 dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Entonces aquí, ¿qué es lo que está citando el apóstol Pablo? O el rabino Shaul está citando Oseas, eh, capítulo 1 verso 10, y también está citando Oseas 2 23. Lo vamos a comprobar para que nosotros veamos que el apóstol Pablo aquí no está citando en forma privada la escritura, sino que él siempre tiene su fundamento en la Torá y en los profetas. También tenemos que hacer conexiones con todas las lecciones que hemos tenido anteriormente. Y anteriormente estudiamos el tema de los pactos y las promesas de Elohim en detalle, partiendo por el pacto noágico de Noé, ese pacto de paz, el pacto abrahámico también, el pacto sinaítico, y nosotros estudiamos en profundidad también el Brit Hadashah, el concepto de pacto de umbral y el pacto davídico. Entonces fuimos conectando muchos fragmentos o muchos pasajes de la Sagrada Escritura y también lo conectamos con Apocalipsis. Entonces ahora vamos a conectar esta idea del Israel de Elohim a la luz de las cartas de Pablo y lo vamos también a relacionar con el Tanaj. Bueno, aquí vamos a citar Oseas, capítulo 1 verso 10. Dice, y con todo será el número de los hijos de Israel, como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Elohim viviente. Aquí
aquí estamos hablando en un contexto en el cual Israel estaba bajo juicio, porque si nosotros hacemos un análisis histórico, luego del pecado de Salomón, porque nosotros podemos nosotros leer en todo este relato del libro de Reyes, cuando Salomón pecó y él cayó en apostasía, el Eterno pronunció un juicio contra Israel, en el cual la casa de Israel y la casa de Judá iban a dividirse. Israel luego se dividió en el reino del norte y en el reino del sur. Entonces el reino se dividió entre los dos generales que estaban a cargo de Salomón, en este caso Jeroboam y Roboam. Entonces quedaron, quedaron dos tribus al sur y parte de Leví, y al norte quedaron 10 tribus y también parte de Leví. Entonces la capital del reino del norte era Samaria, y por eso a los gentiles se les conocía como samaritanos históricamente. Y en el reino del sur quedó la capital Jerusalén, y ahí quedó la tribu de Judá, la tribu de Benjamín y parte de los levitas. Entonces así fue históricamente como se dividió la casa de Israel. Y después más adelante vemos que también a manos de los sirios, la casa de Israel fue tomada cautiva, fueron dispersados. Y después en la época de Nabucodonosor le tocó un juicio sobre la casa de Judá. Entonces ahí vemos que hubo una separación en el pueblo de Israel y también hubieron juicios en los cuales el Eterno a estas 10 tribus de Israel las dispersó por el mundo y los desgajó esta rama la arrancó del olivo original. Pero aquí hay una promesa de restauración en este caso. Y también nosotros lo podemos comprobar aquí en Oseas capítulo 2 verso 23. Dice, y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de los ruamas, y diré a lo a mí, tú eres pueblo mío, y él dirá, Elohim mío. Entonces, aquí en el libro de Oseas nosotros podemos ver que el apóstol Pablo en Romanos 9 estaba citando esta escritura para referirse, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Entonces, aquí se ve que hay una promesa que se está cumpliendo. Pues entonces, en este caso, el apóstol Pablo era un emisario que estaba encargado de entregar este mensaje a las ovejas perdidas de la casa de Israel, o, estos, o estas 10 tribus que fueron dispersadas por el mundo y que perdieron su identidad, se gentilizaron, y que luego a través del Evangelio de Yeshua estaban volviendo nuevamente al redil. Pero aquí nosotros vemos que Oseas no le profetizaba a los gentiles paganos de origen, sino a la casa de Israel, o en este caso también la casa de Efraín, como se le conoce. Y nosotros hemos estudiado la Parashá Vayehí, nos damos cuenta del concepto de Efraín, pues cuando Jacob eh, le entregó esta bendición, esta doble porción a Efraín y a Manasés. Entonces que se había asimilado a las naciones, en este caso este Israel. Entonces aquí el rabino Shaul explica que a través de Yeshua, a través del Mashiach, esas ovejas perdidas están siendo redimidas y traídas de vuelta al pacto. Porque aquí nosotros también en Romanos 11 encontramos una parábola del olivo silvestre que también hace referencia a la restauración del árbol original. Vamos a leer algunos fragmentos, vamos a leer Romanos 11, porque es importante siempre bajo la escritura estar mencionando la palabra del Eterno. No es bueno hacer conexiones, no es bueno hacer interpretaciones privadas. Dice el remanente de Israel, digo pues, ¿ha desechado Elohim a su pueblo? De ninguna manera, porque también yo soy israelita, eso lo dice el rabino Shaul, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Ahí vemos que el apóstol Pablo es benjamita, pues él pertenece al reino del sur en este caso, a la casa de Judá. Dice, no ha desechado Elohim a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la escritura, como invoca a Dios como contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado?
y solo yo he quedado, y procuran matarme. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7.000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Que pues, lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos, como está escrito. Dios les dio espíritu de estupor, ojos con los que no vean y oídos con los que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agóbiale la espalda para siempre. Entonces aquí si nosotros continuamos leyendo, aquí en este caso a la casa de Judá se le puso un velo para que estas ovejas perdidas de la casa de Israel también pudieran entrar en el pacto, pudiesen volver hasta que la plenitud de los gentiles sea completada. Pero aquí lo vamos a estudiar bíblicamente. ¿Qué significa gentil? Porque aquí hay muchos mitos con respecto a la palabra gentil. Y no necesariamente es algo despectivo o algo que nosotros tengamos que avergonzarnos. Pero aquí nosotros también vemos un trabajo del Mashiach aquí en la Sagrada Escritura. Aquí vemos las dos casas, pues en Jeremías 31 y en Ezequiel 37 podemos ver estas dos varas o estos dos árboles. Pero partamos primero por lo que dice nuestro Mashiach. En este caso es Mateo 15:24. Es siempre bueno cuando nosotros estamos recién comenzando a estudiar la Sagrada Escritura, tomar como base lo que dice Yeshua y después hacer conexiones con el Tanaj o con el antiguo pacto para que nosotros podamos ir conectando estas ideas y nos demos cuenta que no son interpretaciones privadas. Dice, él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, aquí nosotros vemos que el trabajo del Mashiach, él fue enviado para rescatar a todas estas ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, el rabino Shaul ejecuta esa misión en esta diáspora. Entonces, nosotros aquí podemos darnos cuenta que en realidad estas ovejas perdidas que menciona Yeshua son ovejas perdidas de la casa de Israel o estas 10 tribus del norte que fueron esparcidas por todo el mundo. Ahora, claro, pues tenemos que también entender que aquí hay un componente espiritual también, no habla necesariamente de carne o de sangre, aunque también eso puede ir incluido, no contradice el hecho de que una persona que es extranjera se incluya en el pueblo del Eterno. Entonces, todos estos conceptos nosotros los vamos a ir desglosando a través de la escritura y vamos a ir deshaciendo todos estos mitos de esta teoría de reemplazo, porque tampoco es bueno irse al extremo y también espiritualizar a tal punto esto que, eh, que tengamos que desechar a este pueblo étnico o en este caso al Israel histórico que nosotros conocemos. Entonces, aquí nosotros podemos ver también una profecía acerca de las dos casas. Aquí voy a tomar como referencia Ezequiel 37 para que se entienda bien el concepto. Aquí habla de la reunión de la casa de Judá e Israel. Dice, vino a mí palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo, y sean uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo, diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con eso?
Diles, así ha dicho Yahweh el Señor. He aquí, yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá y los haré un solo palo. En otras traducciones dice árbol, y serán uno en mi mano, y los palos sobre los que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos, y les dirás, así ha dicho Yahweh, el Señor, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré y me serán por pueblo, y yo a ellos por Elohim. Entonces, ahí el Eterno está confirmando el pacto renovado en este caso, y la restauración también del tabernáculo de David. Aquí dice, mi siervo David será rey sobre ellos, ahí se está refiriendo a Yeshua, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Habitará en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron nuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos, y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré. Y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré ellos por Elohim, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo, Yahweh, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Amén. Aquí vemos una profecía poderosa acerca de la restauración del tabernáculo de David. Y aquí vemos que esta restauración se está cumpliendo a través del Evangelio, porque todas estas casas, todas estas ovejas perdidas de la casa de Israel están volviendo nuevamente al pacto, están volviendo nuevamente a ser reinjertados, en este caso en el olivo original. Entonces también nosotros vemos que el Israel de Elohim es la suma de los judíos, del remanente fiel en este caso, y los retornados de la casa de Israel, unidos en fidelidad a Yahweh bajo el pacto renovado, firmado por la sangre de Yeshua. Entonces aquí esto nosotros también lo podemos ver confirmado en Apocalipsis 5 y en Hechos 2. Vamos a vamos a leer Apocalipsis 5. Dice, y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y miré y vi en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Elohim enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de oro, o sea, perdón, copas de oro y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Entonces aquí nosotros vemos que esta promesa se cumple, o este pacto es confirmado delante de la presencia del Padre. Yeshua se presenta como este cordero inmolado, pero es un cordero que está vivo. No ya lo presenta como a Yeshua resucitado con la obra terminada. También podemos ver en el relato de Hechos 2 también cuando se cumple la promesa del Espíritu Santo. Entonces nosotros aquí vemos en Hechos 2 la venida del Espíritu Santo cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos.
Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Claro, aquí el don de lengua se manifiesta este don de lengua se manifiesta para que todos estos varones judíos se pudiesen comunicar entre sí, porque ellos venían de distintas regiones del mundo conocido en ese entonces, pues entonces hablaban distintas lenguas y distintos dialectos. Entonces dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Ahí lo está confirmando el contexto, porque quiere decir que tenían lenguas distintas. Y dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Como pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido, partos, medos, elamitas, y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Pancilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene. Seguramente habían etíopes también, pues entonces había gente de muchas que eran judíos, pero que vivían en distintas regiones del mundo. Dice, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Los prosélitos eran personas que eran convertidos al judaísmo, pero no eran nativos de la casa de Judá, pero eran injertados en la casa de Judá a través del proselitismo, a través de la circuncisión y también de aceptar a Yahweh como su Elohim. Dice, cretenses y árabes, les oíamos hablar en nuestras lenguas de las maravillas de Elohim, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto, o sea, lo estaban catalogando como borrachos. Entonces aquí Pedro salta Pedro comienza con este gran sermón que está registrado aquí como el primer discurso de Pedro. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Elohim, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes de que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces aquí nosotros vemos que Pedro continúa con su sermón y aquí se convierte en 3.000 personas. Dice, varones israelitas, oís estas palabras. eh, Yeshua Nazareno, varón aprobado por Elohim entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Elohim hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Elohim, prendiste y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Elohim levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó, mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer de los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy.
pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Elohim le había jurado de que su descendencia en cuanto a la carne eh, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A Yeshua, a este Yeshua resucitó Elohim, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Elohim y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces aquí nosotros podemos seguir leyendo este pasaje, un poco largo, pero en este sermón se convierten 3.000 personas al Evangelio. Entonces ahí comienza a esparcirse el Evangelio por todo el mundo conocido y vemos estas promesas que se comienzan a cumplir en Hechos 2 y también lo confirma aquí en Apocalipsis 5 cuando Yeshua asciende a los cielos y se presenta delante del Padre como primicia. Bueno, aquí pues, en honor al tiempo, mis hermanos, vamos a hacer un poco de exégesis porque es importante que nosotros, que nosotros bajo la escritura podamos entender estos conceptos, especialmente el concepto de gentil. Aquí en Génesis 12, 2, vamos a conectarlo, vamos a conectarlo con la enseñanza que estamos viendo en este momento. Y dice, Génesis 12, 2, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Aquí este es el pacto abrahámico, lo que habíamos estudiado en la sección anterior o en la clase anterior. Entonces, ¿qué significa una nación grande? Significa Goi Gadol. Eso significa, eso así se pronuncia en el hebreo, que significa nación grande. Entonces, aquí en este concepto, en este caso, el concepto Goi, ¿qué significa? Gentil o significa nación. Aquí está escrito con una letra Gimel, con la Vav y una Yod. Entonces se pronuncia Goy, que significa gentil o nación. Y si nosotros le agregamos aquí una mem sofit, una mem final, significa Goim. Y esto es el plural de Goy, gentiles o naciones. Aquí se entendería según el contexto bíblico. También vamos a leer otro texto bíblico para que entendamos mejor este concepto. Éxodo 19, verso 6. Dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, aquí, ¿qué se refiere a gente santa? En el hebreo se pronuncia como Goy Kadosh. Entonces, en el fondo, este término gentil o nación no necesariamente se aplica en un contexto despectivo con respecto a los inconversos, se refiere a gente o a naciones. Entonces, esta palabra también se aplica a Israel, se aplica al pueblo escogido. Entonces aquí le está haciendo una promesa a Abraham, porque que a través de él todas las naciones de la tierra, o que él iba a ser padre de multitud de naciones, o de una gran nación en este caso, que los hijos de Israel se van a multiplicar en el mundo, a través de todas las naciones. Porque el propósito también de la dispersión o de esta diáspora también, el propósito es que el pueblo de Israel se multiplique también, porque creciera. Y la raíz griega en el Brihadachá es etnos o etno. Es un término muy conocido para nosotros porque eso se refiere a etnia. Y etnia nosotros sabemos que se refiere a pueblos, naciones, lenguas. En el fondo es como son las distintas culturas que existen en la tierra, o los distintos pueblos. Entonces, este contexto de etnos lo podemos también homologar con goín o con gentiles o naciones. Bueno, ahora para conectar esto, mis hermanos, porque yo sé que quizás esto puede parecer una afirmación muy extraordinaria, pero las escrituras siguen conectando.
Aquí en Éxodo 12:49, ¿qué es lo que dice el Eterno mismo, dice Yahweh? Dice, una misma ley habrá para el natural y para el extranjero que habita entre vosotros. Entonces, aquí explícitamente Yahweh dice que hay una misma ley para el extranjero y para el nativo de Israel. La palabra para extranjero es la palabra ger, una gimel y una letra reich, una reich y una gimel al principio se pronuncia ger o extranjero. Y aquí la palabra instrucción o ley en realidad se traduce, o sea, en realidad viene de la palabra Torah, viene de la palabra Torah que significa instrucción, instrucciones. Entonces no es simplemente una ley, la Torah hace referencia a todas las instrucciones del Eterno, tanto a las normas de comportamiento las normas de conducta que tiene que tener el pueblo de Israel, así como las profecías acerca de Yeshua, porque también la Torah tiene un componente mesiánico. A través de Moisés mismo, Moisés mismo habló acerca de Yeshua, profetizó porque vendría un profeta, uno mayor que él, al cual nosotros tendríamos que escuchar. Y el cual no escuchar a ese profeta tendría que dar cuentas delante del Señor. Entonces aquí Moisés también da testimonio acerca de Yeshua. Entonces aquí nosotros podemos ver en este pasaje bíblico y en muchos otros pasajes bíblicos también del Tanaj o del Antiguo Pacto, el extranjero tenía casi los mismos derechos y los deberes espirituales que el nativo. Entonces una misma ley habrá para el natural y para el extranjero, que habita entre vosotros. Y eso nosotros lo vemos desde el Antiguo Pacto. Entonces esto confirma esta idea esta idea de Pablo de que de la restauración de Israel, pues de que todos los gentiles nuevamente, o estos gentiles que están dispersos en todas las naciones, que nuevamente están volviendo al pacto. Vamos a leer aquí este pasaje bíblico que este lo leyó también, creo que lo leyó nuestro pastor, Matías, pero lo vamos a nuevamente a contextualizar. Efesios 2 del 11 al 13 dice, reconciliación por medio de la cruz. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, los goim, en cuanto a la carne, erais llamados y circuncisos por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, o sin el Mashiach, alejado de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Pero ahora en Yeshua HaMashiach, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Yeshua. Entonces aquí nosotros podemos también conectar esta raíz de la palabra goin con gentiles. Claro, pues obviamente el pueblo de Israel al ser esparcido por todas las naciones se volvieron gentiles, perdieron su identidad, pero ahora por medio del Evangelio nuevamente están, estas naciones o esta gente está volviendo nuevamente al pacto, como lo profetizó Oseas. Entonces, ajenos de la ciudadanía de Israel y fuera de las promesas de pacto, el retorno. Cuando alguien entra, nosotros como lo comprobamos en los textos bíblicos anteriores, en este caso en Éxodo 12:49, y también en los pasajes bíblicos que hemos leído también acerca del Brit Hadashah, cuando alguien de entre las naciones, o los goy en este caso, se acerca a Elohim, eh, al Elohim de Israel a través de Yeshua, y entra en este pacto renovado, en este Brit Hadashah, deja de ser considerado moral y espiritualmente como gentil, en el sentido de exclusión. Entonces pasa a formar parte del Israel de Elohim, injertado en este olivo original, en este caso. Entonces ahora es conciudadano con los santos, pues ya no es un extranjero, ya no es un advenedizo. En este caso pasa a formar parte de este Israel de Elohim.
Ahora también aquí hay un componente muy importante de esta enseñanza, es cuál es el Brihadachá y la transformación interior. Porque nosotros vimos aquí en Ezequiel 37 la restauración exterior, o sea, como la restauración de la casa de Israel y la casa de Judá, bajo un mismo jefe, en este caso, bajo un mismo rey que lo describe simbólicamente como David, pero en realidad es Yeshua. Vamos a leer aquí Ezequiel 36, porque aquí Ezequiel 36 también habla de una restauración interna, que es que el Evangelio comienza por ahí. Y el 36, vamos a leer desde el 24 en adelante. Dice, y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Elohim. Entonces aquí el Eterno confirma nuevamente el pacto, pues dice que nosotros le seremos por pueblo y él nos será por Elohim. Entonces también en este caso el marco profético del pacto renovado, ¿qué nos dice en este caso? Que Yahweh promete dos cosas fundamentales para que el Israel disperso pueda regresar. Primero hay una purificación y un cambio de corazón, hay una transformación interna. Entonces, eh, Yahweh es quien los recoge de entre las naciones, los purifica con agua limpia y quita el corazón de piedra para poner un corazón de carne. Entonces aquí nosotros vemos que podemos comprobar también que la palabra del Eterno es esta agua pura que menciona o esta agua limpia. La palabra del Eterno tiene este poder para transformar a una persona y para cambiar su corazón. Y esto nosotros lo podemos encontrar en Deuteronomio 32, verso 2. Dice, goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Aquí podemos ver que esta agua limpia en realidad es la palabra del Eterno, es la enseñanza o la Torá. Y otra cosa también tiene que ocurrir para que en el corazón o para que el Israel disperso pueda regresar. El Ruach HaKodesh, tienen que recibir el Ruach HaKodesh para guardar la Torá. En este caso es lo que sucedió en Hechos 2, cuando el Espíritu Santo fue derramado en este día de Pentecostés o en este día de Shavuot, sobre todos los creyentes que estaban reunidos. Y luego del sermón de Pedro se convirtieron 3.000 más. Y luego de eso el Evangelio se empezó a esparcir por todo el mundo. Dice, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Eso nosotros lo podemos ver en el verso 27. Ahora, claro, pues a nosotros nos parece curioso que primero tengamos que ser limpiados por la palabra del Señor, recibir un corazón nuevo y después el Espíritu Santo se asienta en nuestro corazón. Pero este concepto, ¿cómo nosotros lo podemos entender? Como para que nosotros nos hagamos una idea. Imagínense ustedes, hermanos, que ustedes se van a ir a una casa nueva o ustedes quieren irse a vivir a un lugar, a una ciudad nueva, por ejemplo. Llegan a esa ciudad y ustedes encuentran una casa que está en mal estado. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Por- eh, Primero esa casa la limpiamos, la ordenamos, restauramos los muros, invertimos, ponemos todo en orden. Y ya cuando está todo en orden para habitar esa casa, nosotros nos establecemos. Entonces,
No es que el Ruach HaKodesh no ejerce influencia sobre el creyente, sino que primero el Espíritu del Señor pone todo, pone en orden todas las cosas, primero restaura a través de la palabra del Eterno, como nosotros lo estudiamos en los rudimentos del Evangelio. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Primero nosotros tenemos que dejar las obras muertas o las obras de la carne, pues entonces hay una acción. El Espíritu Santo primero convence de pecado, de justicia y de juicio, y nosotros recibimos emuná de parte del Eterno a través de su palabra. Entonces hay un proceso de restauración. Y una vez que el templo es reconstruido, que es restaurado, ahí el Espíritu Santo se asienta pues, y habita en la persona, pues, y la palabra del Señor se consolida en el corazón del creyente, pues, y empieza a guardar los mandamientos del Eterno, los empieza a poner por obra. Pero hay todo un proceso de restauración. Esto no es instantáneo, porque claro, pues la mayoría de las personas antes de conocer a Yeshua no guardaban la Torá, y quizás personas que seguían el judaísmo rabínico guardaban la Torá, pero a medias, pues no la guardaban como la Escritura lo enseña. Pues entonces, obviamente que tiene que haber una obra de purificación y de restauración en la vida del creyente. Ahora, ¿por qué es tan importante guardar los mandamientos del Eterno? Porque es señal de restauración. Aquí nosotros lo podemos ver en Apocalipsis, aquí en Apocalipsis 22:14, vemos la importancia que guardar la ley del Eterno. Pero la ley del Eterno no se guarda por nuestras propias fuerzas. Es el poder del Evangelio, el Ruach HaKodesh, el que hace ese milagro en la vida de la persona. Entonces Apocalipsis 22:14 dice, aquí voy a leer otra versión porque veamos si es que hay otra versión. Dice, dice, benditos son los que lavan sus ropas, pero en este caso lavar las ropas quiere decir guardar los mandamientos. A ellos se les permitirá entrar por las puertas de la ciudad y comer del fruto del árbol de la vida. Hay unas traducciones que son más precisas y dice, bienaventurados los que guardan sus mandamientos. También en Apocalipsis 14:12 también menciona este mismo concepto de la restauración. Dice, eh, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Elohim y la fe de Yeshua. Entonces, esto, y en realidad, guardar los mandamientos del Eterno no es el comienzo del camino, es el resultado de la gracia, de la salvación. El testimonio de que una persona realmente ha sido restaurado y ha sido salvo, ¿no?, por medio de Yeshua, de que ha recibido emuná y que en su vida también ha podido recibir estos rudimentos de la fe y una restauración por medio del Espíritu Santo y de la palabra del Eterno, y eso, el guardar los mandamientos del Eterno, es un testimonio de esa restauración, pues, de lo que hemos estudiado hasta el momento. O es vivir este proceso el cual describe Ezequiel 36. También aquí en Apocalipsis 3 y en Apocalipsis 7 nosotros también podemos ver esta promesa cumplida. Vamos a ver aquí en Apocalipsis 7, se puede ver cumplida la promesa de la restauración de Israel al final de los últimos tiempos. Dice, la multitud vestida de ropas blancas. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Aquí podemos ver el concepto de goy, o de naciones, o de etnos, que son etnias, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Elohim que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Elohim, diciendo, Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Elohim por los siglos de los siglos. Amén.
Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Elohim y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Elohim enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Entonces aquí podemos ver esta promesa cumplida al final de los últimos tiempos con esta última generación. Ahora la restauración del tabernáculo de David también incluye a otra multitud que va a resucitar, que son los resucitados, porque estamos hablando solamente de esta multitud enorme que van a pasar por la gran tribulación y van a estar vivos cuando venga Yeshua en su segunda venida. Porque van a haber dos grupos cuando venga Yeshua de salvos. Van a estar los que van a presenciar en vida la venida de Yeshua y van a haber otros que van a resucitar de entre los muertos. Todos los justos, los sadik, los justos que han muerto guardando el testimonio de Yeshua y también obedeciendo la palabra del Eterno. Mártires como nosotros les conocemos. Entonces, claro, también aquí hay una conexión con el rabino Shaul en este caso. Esto es exactamente lo que Shaul enseña en Romanos 2, del 28 al 29. Vamos a leer aquí Romanos 2, del 28 al 29. Dice, aquí hay un concepto muy importante, mis hermanos, mire, pongamos atención, dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letras, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Elohim. Aquí está hablando de que la circuncisión del corazón es por medio del Ruach, no es algo físico porque la circuncisión antiguamente o en el antiguo pacto era una señal de pacto, pero ahora en el nuevo pacto la circuncisión es la del corazón. Ahora la palabra judío, ¿qué quiere decir? El que alaba, o el que alaba al Eterno, es un adorador. Eso es el concepto. Pero esto también nosotros lo podemos también extrapolar al que es israelita, pues, al que realmente es israelita y al que no lo es. Este concepto de la circuncisión del corazón es aplicable tanto a personas de la casa de Judá como también a personas de la casa de Israel. También nosotros podemos ver aquí este mismo concepto también en 2 de Corintios 3. Aquí dice, ministros del nuevo pacto, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Elohim vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Aquí estamos nuevamente corroborando esto que dice Ezequiel 36. Aquí el rabino Shaul no está entregando interpretación privada o una poesía que a él de repente se le ocurrió, porque Shaul, como apóstol y como maestro de Torah, él conocía la Torah tanto por dentro como por fuera. Entonces él entendía muy bien o estos conceptos proféticos de los libros de Ezequiel, de Isaías, de Oseas. Entonces aquí nosotros podemos comprobar con todas las conexiones que hemos hecho que el Brit Hadashah no invalida la Torah o las instrucciones del Eterno,
sino que le da al ser humano el ruaj o el espíritu para poder vivir la fidelidad al Creador. Ahora la palabra fidelidad, ¿qué significa? Es la palabra emuná, que viene del hebreo, una palabra que significa firmeza, eh, firmeza, permanecer firme, y fidelidad, o sea, lo cual quiere decir que lo que nosotros creemos tenemos que sostenerlo delante del Eterno. Entonces esa firmeza para sostener la palabra del Eterno y su cumplimiento en nuestra vida viene del Ruach, viene de la palabra del Eterno, pues no viene por nuestras propias fuerzas. Es la profecía que se cumple en cada uno de nosotros, entonces por medio de la obra de Yeshua en este caso, y también por medio del Espíritu Santo que nosotros hemos recibido. Estas profecías cobran vida en cada uno de nosotros, pues entonces esto hace que la casa de Judá sea restaurada, porque todos estos goinos, o estas personas o esta gente que está dispersa en todo el mundo nuevamente vuelvan al pacto, nuevamente vuelvan a formar parte de la congregación o de la casa de Israel. Entonces aquí vemos que la restauración del tabernáculo caído de David está en pleno cumplimiento con la casa de Judá y la casa de Israel. En estos momentos están conociendo a Yeshua y están siendo restaurados, pero no por nuestras propias fuerzas, sino que por medio del Ruach HaKodesh, a través del Brit Hadashah, que fue profetizado aquí en el libro de Ezequiel. Y también esta promesa que le fue entregada a Abraham. Entonces, como nosotros vimos anteriormente, un pacto y promesa del Eterno no anula el anterior, pues, sino que se van sumando. Porque si el Brit Hadashah anulara el antiguo pacto, nosotros no tendríamos esta visión en Apocalipsis 7 del sacerdocio. Los salvos no tendrían esta promesa de sacerdocio si el nuevo pacto anulara el antiguo, porque al final el Brit Hadashah no es otro pacto, sino que el mismo antiguo pacto, pero renovado a través de Yeshua. O por ejemplo, si el pacto abrámico anulara este pacto noágico o este pacto de paz que estableció Elohim con el ser humano, significa que nosotros tendríamos las promesas de Yeshua, pero podríamos ser destruidos con un diluvio nuevamente. O el pacto de umbral que hace este pacto de umbral que hace referencia directa a Yeshua, no puede ser anulado, sino que se confirma. Nosotros lo podemos confirmar también en Apocalipsis 3 con el mensaje a la iglesia de Filadelfia, cuando el Eterno dice que hay una puerta abierta delante de ellos que nadie puede cerrar. Entonces aquí está confirmado el pacto de umbral y la obra de Yeshua, pues, y está en perfecta armonía con el Brit Hadashah. Así que eso, mis amados hermanos, es la enseñanza que quería entregar el día de hoy. Y también espero que también, si alguno tomó atención en la clase anterior o tomaron atención cerca de los pactos y promesas del Eterno, lo podemos conectar también con esta enseñanza del Israel de Elohim. Pastor Matías, le entrego nuevamente el micrófono. Muchas gracias, mis hermanos, por su atención y espero que esta enseñanza le sea de bendición a cada uno de ustedes. Ahora le entrego el micrófono para que hagan preguntas, hagan observaciones. Pero antes de eso voy a pronunciar la bendición después de leer la escritura. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher natan lanur, Torah emet, behaye olam natan, betoheinu Baruch atah Yahweh, noten Torah. Bendito seas tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos diste tu Torah de verdad y plantaste vida eterna en nuestro interior. Bendito seas tú, Yahweh, dador de la Torah. Amén. Amén. Bendito el Eterno que nos da eh, agua fresca hoy día. Recordando, ¿cierto?, en todo tiempo eh, que Él tiene un pueblo, el cual escogió desde antes. Esa promesa que hizo los padres, ¿cierto?, de ser una gran nación. Goy Kadosh, como decía nuestro hermano Raciel, el cual nosotros como entre las naciones somos injertados, como también nos enseñaba nuestro hermano a través de las cartas de Pablo. Somos injertados al olivo natural.
y, y ciertamente esto es también rudimentos y fundamentos de la fe, para que cada día nosotros crezcamos, ¿cierto? Para, bueno, ir trazando la escritura eh, con bien, con esa dirección que nos muestra el testimonio ahí de los profetas, la Torá y los salmos, y también confirmada acá y revelada en el Nuevo Testamento, más conocido como es en este nombre, Nuevo Testamento, pero el pacto es renovado, el nuevo pacto. Bueno, mis hermanos, también dejamos un tiempo para preguntas, también para compartir alguna apreciación acerca del tema. Mis hermanos, sean todos bendecidos. Hola, hermanito. Hermano, entonces yo quería preguntar acerca de la circuncisión. ¿Realmente no es necesario que ahora que estamos eh, estudiando el nuevo pacto y todo eso, algunos varones se circunciden? Porque, por ejemplo, mi hijo está en la disyuntiva. Él me dice, mamá, ¿qué tengo que hacer? Me da miedo circuncidarme, me da nervios y no sé qué. Entonces yo le digo, no sé, hijo, pero acá dice que es la circuncisión del corazón, pues yo te voy a averiguar bien, porque hay algunas personas que predican lo mismo que nosotros, pero que prácticamente aseguran de que los hombres se tienen que circuncidar, literal. Esa es mi pregunta. O sea, lo que he Shalom, enseñado shalom, está claro, obviamente, pero quiero quedar bien segura. shalom, shalom, mi hermana Patti, que el Eterno la bendiga. Muchas gracias por la pregunta. La verdad es que es una pregunta bastante buena y muy educativa, la verdad. Bueno, la circuncisión, mi hermana, para responder su pregunta y no hacerlo tan complicado, en estos tiempos, si si un varón se circuncida, no es malo hacerlo, no hay ninguna parte que diga que hacerlo sea malo. Lo que pasa es que Pablo, ¿cuándo dice que es malo? Cuando se toma como requisito para ser salvo, como un medio salvífico. Por ejemplo, si una persona yo le digo que si no se circuncida no va a ser salvo, o por ejemplo yo le digo que no va a ser, que no va a recibir eh, como nosotros hemos estado estudiando Apocalipsis, y yo le digo a una persona a un varón que si, que si no se circuncida no va a ser no va a recibir el sello del Elohim vivo, por ejemplo. Ahí estoy entrando en un tema peligroso porque, digamos, como en una herejía, pero la circuncisión en sí no es malo hacérsela. De hecho, todo depende del enfoque. Mi hermana, por ejemplo, si el, si el varón se circuncida por un tema de hacer una declaración pública de fe, así como lo es el bautismo, no hay ningún problema. No hay ningún problema en que lo haga, pero si lo hace como pensando que es un requisito para ser salvo o para formar parte de los escogidos, sí, ahí sí entramos en un problema, mi hermana. Entonces, Oh, ok, pero ok, la verdadera circuncisión es la del corazón. Pues de hecho, esa claro. circuncisión, la circuncisión del corazón, basta y sobra para que una persona en estos tiempos sea escogido. ¿Y por qué es tan maravilloso este tema? Porque como nosotros lo hemos estudiado, mi hermana, en estos estudios que hemos hecho de Apocalipsis, también, que eh, sí, la circuncisión del corazón incluso trasciende si la persona es hombre o es mujer, Claro. porque la verdadera circuncisión está en el corazón. Por cambio, por ejemplo, la circuncisión, la de la carne, si se hace con el enfoque correcto, incluso puede ser bendición, pero no es un requisito prioritario. No, no Oh, es ok, algo que el varón esté obligado a hacerlo. ok, Pero si lo hace con el ok, enfoque hermanito. correcto, no es malo, pues incluso puede ser de bendición. Ok, hermanito. Gracias y muy bonita su enseñanza. Gracias. Muchas gracias, mi hermana, pues gracias también por su atención y por la pregunta, porque esto es importante de repente tocar estos temas para que no existen tabúes o no existen malas interpretaciones de la escritura. Amén. Amén. Gracias a nuestra hermana Patti y bueno, a nuestro hermano Raciel también por aquella respuesta tan clara. Bueno, también compartirles un texto en los profetas. Esperen un momento, hermano. Tengo un eco.
Vamos a sacarlo un poco. Ahí está bien. Un texto que encontramos en Jeremías, capítulo 31, verso 35, confirmando una vez más también lo que comentaba nuestro hermano Raciel. Jeremías 31, verso 35 dice: Así ha dicho Adonai, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de noche, que parte el mar y brama sus ondas. Adonai de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Adonai, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Así ha dicho Adonai: si los cielos arriba se pueden medir y explorar, abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Adonai. Entonces nosotros acá vemos que el Eterno ha puesto como testigos, ¿cierto? Al cielo y la tierra. Si faltaren las leyes, dice, que gobiernen la luna, entonces Israel dejaría de ser nación eternamente y para siempre. Pero que él ha elegido un pueblo y él no se retracta, él lo dice desde el principio. Entonces nosotros no podemos pretender ser otro pueblo que ha elegido el Eterno. Nosotros somos injertados de Israel, no somos una nación diferente o un pueblo diferente. Bueno, ahí la escritura cada vez nos va confirmando que el Eterno ha elegido un pueblo y ha puesto, cierto, un Salvador, Yeshua nuestro Señor, para buscar esas ovejas perdidas que están en las diferentes partes que hay debajo del cielo. Así que, mis hermanos, les podemos confirmar también con la escritura en este día: ustedes son llamados plantío de Adonai, ovejas de la casa de Israel, que estábamos perdidos, pero Yeshua nos ha encontrado y nos ha reunido en este día para hablar de esto, hablar de sus promesas, ¿cierto? Y que su palabra nunca falla. Hasta este día de hoy, ¿cierto? Su palabra se está cumpliendo en este momento, en este tiempo, en este día, y en todos nosotros, al cual fuimos llamados y hemos oído, ¿cierto?, el silbido del pastor. Eh, Otro tiempo más, ¿cierto? Y una oportunidad también para que ustedes puedan seguir consultando, mi hermano. Queda abierto el micrófono para también hacer alguna acotación, mis hermanos, o también como gratitud. Siempre es bueno dar gracias a nuestro Padre. Y si no lo hubiera, vamos a dar gracias a nuestro Padre Celestial por esta enseñanza que cada vez nos va confirmando, que cada vez nos está, es cierto, dando solidez a nuestro fundamento. Nuestra hermana Amén. Jenny, amén, hermano Héctor. Hola, hermano Raciel. Buenas noches. Shalom, hermano. Yo quería preguntarle algo al hermano Raciel. Sabe que, bueno, yo vengo recién entendiendo esta parte de la escritura, y ha sido de mucha ayuda para mí. Y así como usted dijo recién, que el Espíritu es el que convence de pecado, como dijo, y así ha venido haciendo en mi vida, ha venido regarduyéndome, amolestándome de una manera al cual, eh, ¿cómo se llama? No, bueno, no, yo no estoy guardando sobre el Shabbat y la fiesta bíblica y el comer, ¿cómo se llama? De cosas limpias, como la dieta que el Señor da en su palabra. Y para mí esas cosas son preciosas para mí y no las conocía yo. Bueno, me he negado a comer, me he apartado de esas cosas, de los mariscos que yo comía antes, ya no los como, de los jamones que venden, ya no como jamón, esas cosas así. Y sobre el Shabbat, que yo trabajo los días sábados, y igual me quedo así bien, así un poco triste, porque quiero vivir esos días, pues. Y no lo vivo así como de repente ustedes lo viven en común, ¿cierto? Alabando de una manera. Y pasa esto
el Señor me hace pensar y que, como dijo recién usted, me habló a mí, que todo es un proceso, porque para poder yo afirmarme a la enseñanza que Dios está trayendo a través de la Torá, de la palabra del Señor, y me lleva a pensar versículos como cuando Pedro le dijo, Señor, dura es tu palabra, ¿quién querrá seguirte? ¿O quién querrá oírte? Y eso se llama, es disciplina para uno, un apartarse, para mí, y es así, pues. Pero es hermoso y poderoso al cual Dios ha querido a través de eso, viene sanidad a mi corazón, pues, porque me ha apartado de una manera para hacerme mucho bien, como dice en su palabra, y darme vida, pues, como dijo recién. Y eso, ¿cómo se llama? Eso me pasa ahora. Me pasa que yo, como trabajo los días sábados, bueno, cosas pequeñas me he alejado. El Shabbat, en ese proceso estoy, y yo sé que, bueno, el Señor me está ministrando de una manera como a cualquiera de nosotros, ¿cierto? En su tabernáculo, ¿cierto? En su vida, me hace entender y todas esas cosas, pero ¿cómo le puedo decir? Me, es un proceso que tengo que esperar para poder, cosa más, yo guardar ese Shabbat. Lo veo así yo de esa manera, y me hace pensar cuando Abraham dice, cuando lo sacó de la tierra de los caldeos, tuvo un proceso que a la edad de ya de 25 años él se circuncidó, y lo miro de esa manera también como a Moisés cuando salió de la tierra de Egipto, tuvo 40 años antes de poder ser llamado y enviarlo a ese lugar a buscar al pueblo, ¿cierto? De esa manera lo miro yo el proceso de mi vida. Amén. Mm. También mi hermano, bueno, hermoso lo que me cuenta, que ahí en todas esas cosas que usted nos acaba de comentar, vemos en acción el Brit Hadashah, el nuevo pacto, la promesa que nosotros enseñamos o citamos en esta, en esta sección de Ezequiel 36. Entonces ahí vemos la palabra del Eterno en acción, porque en realidad el Ruach HaKodesh es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Ahora lo que usted menciona, mi hermano, eso de que usted se está apartando de todos estos alimentos impuros y está comenzando a comer tajor, como lo dice la escritura, porque el término kosher no existe en las escrituras, pues tajor, y la palabra Ya. tahor quiere decir puro o apto, pues, eh, quiere decir en la escritura, o, por ejemplo también también en la escritura nosotros tenemos otro concepto que se llama lev, tajor o corazón puro, cuando el Eterno va purificando el corazón de la persona. Entonces, es hermoso eso, pues ahí nosotros vemos la obra del Ruach HaKodesh y de la palabra del Eterno en el corazón de la persona. Entonces, es un testimonio muy poderoso, mi hermano, porque hay personas que son cristianas y aún tienen como estos paradigmas o estos tabúes con la Torá. Ahora lo que usted me menciona, mi hermano, del Shabbat, el Shabbat también es un proceso un poco difícil porque a todos nosotros nos ha costado llegar a un punto de guardar el Shabbat, porque por temas laborales, por el tema del sustento, como bien usted lo dice. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Mi recomendación, mi hermano, de acuerdo al proceso también que he visto en mi hermano y también que me ha tocado vivir, siempre póngalo en oración delante del Eterno. Póngalo en oración, mi hermano, y pídale al Eterno que le dé la oportunidad de guardar el Shabbat o él ponga las condiciones para que usted pueda tener su sustento y tenga la posibilidad de guardar el Shabbat. Porque también es cierto que primero está la vida, pues entonces el Señor no puede comprometer su vida o su sustento para que usted pueda guardar Shabbat. Tiene que haber un proceso ahí, tiene que haber un acomodo en ese caso, en ese sentido, porque el Eterno también es misericordioso y el Señor también es un Dios de orden, entonces el primero pone todas las cosas en orden y ahí ustedes se van a ir dando las condiciones para que pueda ir guardando Shabbat.
Pero lo importante, mi hermano, lo más importante en este caso, como usted dice que recién está comenzando, tiene que primero afirmarse los rudimentos del Evangelio que hemos estudiado en estas secciones. Y entonces, una vez que usted esté firme en los rudimentos, el Eterno lo va a ir guiando en este camino de la Torá y cada vez el Eterno también va a ir abriendo camino, porque, por ejemplo, usted ahora en este momento tiene que guardar todo lo que usted pueda guardar, por este momento, por ejemplo, quizá en este momento usted no está en las condiciones para que pueda guardar Shabbat, pero sí puede alimentarse limpio, por ejemplo, como bien usted lo dice. Entonces, todas estas cosas que usted me menciona son pasos de fe que ha ido dando, pues entonces, Amén. esto es maravilloso, pues véalo como ganancia, mi hermano, y el hecho de que usted diga, yo ya no como cerdo porque eso, o mariscos, por ejemplo, que la escritura los prohíben, que no son cosas tajor, son alimentos inmundos. Un paso de fe tremendo porque de hecho gran parte del pueblo cristiano todavía no da ese paso de fe. Entonces, mi hermano, todas estas cosas que usted me ha mencionado son victorias grandes, no menores. Entonces, mi hermano, lo que yo le recomiendo, afírmese en todo lo que usted pueda cumplir en lo que ha aprendido y a su debido tiempo el Shabbat va a llegar a su vida, pues el Eterno va a permitir que usted lo pueda guardar. Amén. Sí, amén. Gracias, hermano Raciel. El Señor le bendiga. Gracias. Eso era. Muchas gracias. Amén. Bendito el Eterno. Adonai te bendiga igual, hermano Héctor. Nuestra hermana Amén. Bernie, hermano Raciel, hace una pregunta. Dice, estaba tomando nota y no alcancé a notar la parte de Goy, gentil, etcétera. Están de los mensajes. Si pudiera repetir esa parte sobre Israel. Tiene apagado su micrófono. Sí, por supuesto, mi hermana, inmediatamente. ¿Mm? Aquí están, mira, estos son los conceptos, mi Esa hermano. parte, gracias. Ahí usted puede anotarlo y en todo caso estas enseñanzas quedan grabadas, mi hermana, pero si después si gusta y ustedes tienen la posibilidad de ver estas cosas en sus dispositivos, les puedo compartir la diapositiva también para que la tengan como material de estudio. Pero ahora, mi hermana, si a usted le sale mejor anotar, también es un buen ejercicio porque uno con la motricidad aprende mucho cuando uno anota todas estas letras. Sí, hermano. Millón de gracias. ¿Me alcanzó a anotar mi hermana? Sí, aquí, de hecho, aquí todos estos conceptos que hemos estudiado aquí, el concepto de Goy, o gentil o nación, son conceptos de repente un poco tabúes dentro del conocimiento clásico en el mundo cristiano. Pero cuando estas cosas se estudian a la luz de la palabra o de las escrituras, respetando todos estos principios de hermenéutica, todo conecta en forma perfecta. Por ejemplo, aquí esta palabra Kadosh, esta palabra que parte con la letra Kuf, con la Dalet, la Vav y la letra Shin, se pronuncia Kadosh. Y Kadosh, según el Strong, significa consagrado, dedicado o santo. La palabra santo es apartado, por algo que se aparta para el Eterno con un propósito honroso. Entonces, si nosotros lo vemos en el concepto de Goy o de Goy, o de Goy Kadosh, es gente santa o gente apartada, si nosotros lo traducimos, o gente dedicada. Entonces, como bien también hizo esta observación nuestro hermano Matías, esto nunca se ha tratado de carne ni de sangre porque en este caso Abraham, sus raíces vienen de Babilonia, pues entonces él venía de Ur, de la tierra de los caldeos, y era una tierra altamente pagana y idolátrica, pues entonces aquí lo que realmente destacó a Abraham delante del Eterno no fue su obediencia, en realidad no fue su linaje sanguíneo. Entonces aquí el ser un pueblo apartado no tiene relación
con carne o sangre o un linaje étnico, tiene que ver con fe, con emuná. Eso tiene que ver con fidelidad, mis amados hermanos. Ahora, por eso, cuando nosotros nos hacemos esta pregunta, si es que estas 10 tribus de Israel que están dispersas por el mundo, tienen que ver algo sanguíneamente con nosotros, puede ser sí o puede ser no. Quizás quizás puede ser que muchos de nosotros seamos descendientes tanto de la casa de Judá o de la casa de Israel, como puede ser que no, pero de todas maneras esta promesa del Brit Hadashah aplica igual. De hecho, en el antiguo pacto para el extranjero, para el que no era nativo de la casa de Israel, ya aplicaba este concepto de igualdad o de una misma ley y un mismo Elohim. De hecho, si nosotros leemos el relato de Éxodo, detrás de estas 600.000 personas que se contaban dentro de los hijos de Israel, que ahí me imagino que solamente estaba contando los varones, tiene que haber sido una multitud quizás de más de unos 3 millones de personas, tiene que haber sido más o menos los hijos de Israel. Y atrás los venía siguiendo otra multitud más o menos similar de extranjeros, de gentiles. Entonces, nosotros vemos que esta tribu mixta que venía de Egipto, que venía siguiendo a Israel, también fueron injertados dentro del pueblo, también fueron asimilados. Entonces, este concepto de un mismo Elohim y una misma ley viene desde el mismo libro de Éxodo, viene desde el principio prácticamente, o desde la promesa que se le hizo a Abraham. Entonces, tenemos que siempre tener en cuenta que el verdadero Israel o el Israel de Elohim es un pueblo de pacto, de fe, no es un pueblo estrictamente étnico. Entonces, de acuerdo a todo lo que nosotros hemos estudiado entre tanto los nativos de Israel como los que no son nativos. Entonces, eso, mis hermanos, como para dejar de lado cualquier tabú o cualquier tema como de etnia o de linaje. Amén. Así es la escritura, tomando en cuenta, ¿cierto?, de la promesa que le hace el Eterno a Abraham para ser una gran nación, Goy Kadosh. Entonces, esa la promesa que nos ha dado, ¿cierto?, el Padre, como dice también en el linaje de Abraham soy. Y ahí está la identidad, es la fe, la emuná. Si vosotros sois del Mesías, linaje de Abraham soy, y herederos según la promesa. Así que, bueno, mis hermanos, si no queda alguna pregunta o alguna una acotación más, entonces vamos a dar gracias al Eterno. Vamos a pedirle a nuestra hermana Jenny si está por ahí disponible para que en acción de gracias, ¿cierto?, nos presentemos delante del Eterno. Amén. Amén, hermano. Gracias. Amén. Padre bendito, te damos las gracias por tu provisión y protección en este día, por la palabra que se ha transmitido en esta noche, por la enseñanza que ayuda a crecer, a conocer un poco más de todo lo que estamos entendiendo y caminando en este tiempo. Es una palabra que hay que volverla a escuchar, volverla a digerir, si se quiere, para poderla entender mucho más. Te agradecemos por la vida de nuestro hermano Raciel, Padre bendito, por lo que tú haces en él, por la obra que estás haciendo en este varón, y permitirnos que tu palabra a través de él pueda llegar a nuestro conocimiento. Te damos las gracias por este grupo, Modianí, oración, estudio de la palabra, por el pastor Matías, por la hermana Angélica y por cada uno de quienes somos parte de este grupo precioso que cada día, Padre, nos ayuda a conocer un poquito más de la palabra, nos ayuda a estar en constante
conocimiento, lectura, aprendizaje de todo lo que tú tienes, Padre bendito, para mostrarnos, tanto en lo que es el Tanaj como el Brit Hadashah. Gracias, bendito Rey, por estas vidas preciosas que disponen de su tiempo para podernos instruir y enseñar un poquito más de todo lo precioso que tú tienes. Ayúdanos, danos la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento, que tu Ruach HaKodesh sea quien cada día nos enseñe también a entender y a crecer mucho más. Necesitamos poder enseñar a otros de lo que estamos aprendiendo, haciéndolo poco a poco, Padre bendito, y que tú nos des la valentía, nos des la sabiduría para poderlo hacer sin temor, sabiendo que tú nos guías, Padre bendito. Gracias, gracias por este tiempo, gracias una vez más por cada uno de mis hermanos y hermanas que han dispuesto su tiempo para estar aquí. Te agradecemos, Padre, y te encomendamos el resto de la noche, el reposo nocturno, que tú renueves nuestras fuerzas, nuestro espíritu, todo nuestro ser para en unas horas más, Padre bendito, poder iniciar un nuevo día, Padre, que tú nos guardes. Gracias, bendito Rey, en el nombre de nuestro amado Mesías, Yeshua HaMashiach. Amén y amén. 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 Gracias, Señor. Padre eterno, por este tiempo. Amén. Y bueno, nos despedimos, mis hermanos, también todos invitados para mañana, la oración, 5:30 de la mañana, y a la hora 9, ¿cierto? Elevando, ¿cierto?, el incienso y fruto de labios también, como lo hacemos cada día. Mis hermanos, sean bendecidos y tengan un buen descanso. Shalom, shalom. Adonai les bendiga y Amén. los guarde. Shalom, shalom. Amén. A todos mis hermanos descansen. Shalom. El Eterno les bendiga. Amén. Amén. Gracias, amén.